Buenos días, nuevamente nos encontramos en esta segunda sesión. En este caso vamos a hablar acerca de la Revolución Liberal de 1848. Muy bien, el propósito de esta sesión es establecer relaciones entre los procesos históricos de 1848 y los acontecimientos actuales. Asimismo, diferenciar la Revolución de 1830 y la Revolución de 1848. No olvides suscribirte para cuando subamos nuevos videos te llegue el aviso hacia tu celular o el ordenador con el cual estás trabajando. Recuerda, soy el profesor Marco Antonio Santa Cruz Tapia y bienvenidos. Comencemos. La Revolución de 1848 también se va a iniciar en Francia, pero aunque parezca mentira, la crisis había empezado en Irlanda en 1843, a raíz de una pésima cosecha de patatas. También hubo una catastrófica cosecha de trigo en Inglaterra y toda Europa. En Flandes apenas se podía comer y en Francia hubo escasez y hambre. Asimismo, los bancos se declararon en suspensión de pagos, las fábricas cerraron, los obreros fueron despedidos y se organizaron marchas de hambre por toda Francia. Esto se agravó con la mala política llevada a cabo por Luis Felipe de Orleans a fines de 1847. Efectivamente, Luis Felipe decretó la supresión de la libertad de reunión. Esto dio origen a que los revolucionarios, pequeños burgueses, prepararan el estallido de la revolución. Los periódicos El Nacional y La Reforma publicaron notas realmente fuertes contra el gobierno. Así, el 20 de febrero de 1848, el poeta Lamartine pronunció un discurso sobre el peligro que ofrecía la situación y puso a elegir entre el peligro o la vergüenza. Dijo optar por el peligro. Los reformistas organizaron una reunión en París para el día siguiente, pero el ministro Guizot decidió impedirles y negarles el derecho al voto. De esa manera, el 22 de febrero de 1848, los estudiantes y obreros, al grito de ¡Vivan las reformas!, se lanzaron a las calles y levantaron barricadas. Fue una terrible jornada en la que Lamartine se sentía culpable. Para el colmo de males, el 23 de febrero de 1848, la Guardia Nacional se amotinó y 9 regimientos se unieron al pueblo y recorrieron las calles al grito de ¡Vivan las reformas! El ministro Guizot renunció y se nombró en su lugar al conde Mole. La atmósfera se hizo menos densa entonces. Se diría que aquella era la solución, que esto era suficiente, pero no fue así. De pronto se desencadenó la tragedia. ¿Qué pasó? En el Boulevard de las Capuchinas, y por motivos que se ignoran, un soldado hizo fuego sobre uno de los manifestantes que se encaminaban hacia el Ministerio de Asuntos Exteriores, donde el pueblo expresaba su alegría por la caída del nefasto ministro Guizot. El disparo fue seguido por una salva que mató a otros 50 manifestantes e hirió a otros 70. Aquel incidente decidió la marcha y la muerte política de Luis Felipe de Orleans y de la monarquía de Julio. Los cadáveres fueron paseados por las calles a la luz de las antorchas, y durante las noches del 23 y 24 de febrero, los obreros asaltaron los arsenales y levantaron barricadas. Ante tal situación, el conde Mole anunció al monarca que renunciaba. En ese momento, Adolphe Thiers fue llamado para constituir un nuevo gabinete. Acto seguido, se nombra al mariscal Bugeaud como nuevo comandante general de París y puso sus tropas en movimiento, pero sus soldados fueron recibidos al grito de ¡Viva la República! El 24 de febrero de 1848 a las 10 de la mañana, un comunicado desolador del mariscal Bugeaud llegó a Palacio. No dominaba la situación y se había visto obligado a retirarse. Los oficiales parlamentaban con los rebeldes y los soldados desertaban en masa. Luis Felipe quiso percatarse por sí mismo de la situación. Se vistió con un uniforme de general de la Guardia Nacional, paseó a caballo, pero la tropa lo recibió con gritos de ¡Vivan las reformas! Y hubo que volver grupas hacia las Tullerías. Thiers se retiró prudentemente afirmando que ya no había salvación. Luis Felipe, ante esta situación, abdica el trono, dándoselo a su nieto, el conde de París, que tenía 10 años, y abandonó Francia rumbo a Inglaterra. Las Tullerías fueron invadidas y saqueadas. Poco después,
se proclamó la República y se formó un gobierno provisional. Los republicanos propugnaban por el sufragio universal. La otra tendencia, mucho más radical, predicaba una revolución económica y social. El gobierno provisional estuvo integrado por 11 representantes, que fueron Dupont, Lamartine, Arago, Ledru-Rollin, Garnier, Cremieux, Marras, Luis Blanc, Marie, Alejandro Albert y Flacón. Se reconoció el derecho de todos los trabajadores al trabajo. Se promulgó la absoluta libertad de prensa. El sufragio universal para todos los franceses del sexo masculino mayores de 21 años. De este modo, por primera vez, los obreros y campesinos ingresaban a la vida política. El pueblo hizo uso de sus derechos recientemente adquiridos, tal vez con excesivo entusiasmo. Pronto aparecieron innumerables periódicos. La jornada laboral fue reducida a 9 horas en París y 12 horas en provincias. Pero un mes más tarde, la unidad política estaba rota. El entusiasmo había desaparecido. Lejos de vencer la crisis, la revolución la había agudizado. En muchas localidades, los bancos habían sido literalmente asaltados por los ahorristas. El dinero se ocultaba en medias de lana, bajo ladrillos. Hubo cierre de fábricas y paros obreros. El 17 de marzo y el 16 de abril de 1848, cuantiosas masas de obreros aclamaban a Luis Blanc, indicando a la burguesía que los trabajadores reivindicaban su derecho a participar en las decisiones que los afectaban. Hubo desfiles de ciudadanos armados, rumores del golpe de Estado. Mientras tanto, Blanc se esforzaba por lograr el triunfo de sus ideas, pero fue superado por los acontecimientos. El 17 de abril, su colega Ledru-Rollin hizo disolver por la Guardia Nacional una manifestación. En este ambiente se llevan a cabo las elecciones para la Asamblea Constituyente. El resultado fue la victoria de la burguesía. Efectivamente, se formó entonces un nuevo gobierno compuesto por 5 miembros, que tomó el nombre de Poder Ejecutivo y del que Lamartine y Ledru-Rollin formaron parte, pero que se eliminó a Luis Blanc y Alejandro Albert, que eran los representantes del pueblo. En este mes de abril se produce la unión de la burguesía con las modestas clases mercantiles y los monárquicos burgueses contra los obreros proletarios. La violencia estalló el 15 de mayo de 1848. Procedente de los suburbios, el pueblo acudió al centro de París. Tomaron por asalto el Palacio de Borbón, sede de la Asamblea Nacional. Los obreros protestaban por la exclusión en el gobierno de Blanc y Albert. Disolvieron la asamblea y proclamaron un nuevo gobierno en el que participaba Luis Blanc. Pero el Poder Ejecutivo movilizó sus tropas, desalojó la sede de la asamblea, dispersó a los amotinados y los dirigentes de la rebelión fueron a parar a la cárcel. En el mes de junio, específicamente el 23 de junio de 1848, la población obrera de París nuevamente se sublevó. Esta jornada verá desaparecer de la escena política a Lamartine y a Ledru-Rollin, y con ellos al Poder Ejecutivo. Lamartine nombró al general Cavaignac como ministro de guerra. Acto seguido, este proclama a París en estado de sitio y comenzó la lucha. El combate era mantenido por la masa de trabajadores proletarios por una parte y por la otra todas las demás clases de la población apoyada por el ejército. Los combates duraron 3 días. La lucha no fue política sino social. Se luchaba con todo el odio de clase, por una parte la burguesía y por el otro el proletariado. Se luchaba con una furia jamás igualada en la historia de las guerras civiles modernas. Entonces se comprobó que aquella era la gran batalla decisiva, que de salir triunfante la revolución, anegaría por completo al continente con revoluciones, o que por el contrario, de ser sofocada, volvería a producir una restauración. Cavaignac descubrió una nueva táctica para triunfar en las calles: rodear las manzanas. Lo hacía ocupar sistemáticamente casa por casa y de este modo desbordaban las barricadas, atacando a los defensores por retaguardia. Cavaignac cumplió con su deber, pero conservó hasta su muerte el ingrato apodo de El Carnicero. Por primera vez desde el mes de febrero, la cualidad de invencibles que tenían las insurrecciones populares en las grandes ciudades había fracasado. El ejército empezó a ocupar un lugar preferente en los poderes del Estado. En noviembre de 1848, Cavaignac, triunfante, hizo aceptar la nueva constitución de carácter republicano,
que confería el poder legislativo a una Asamblea Nacional elegida por 3 años y que surgiría por sufragio universal. Asimismo, se confiaba el poder ejecutivo a un presidente nombrado por 4 años. Realizadas las elecciones, el 10 de noviembre de 1848, salió triunfante el príncipe Luis Napoleón Bonaparte, sobrino del emperador Napoleón I. Luis Napoleón Bonaparte, que luego sería conocido como Napoleón III. Estas fueron las primeras elecciones presidenciales en el mundo. Las repercusiones de esta revolución se sintieron en Austria, donde una insurrección general obligó al emperador Fernando I a establecer el sufragio universal, el régimen parlamentario, la libertad de prensa y de reunión. Se le obligó asimismo a abdicar a favor de su sobrino Francisco José I, el famoso archiduque Francisco José I, que luego lo veremos más adelante. También el príncipe Clemente de Metternich, que había sido el gran defensor de los regímenes absolutistas, tuvo que huir precipitadamente en el carro de su lavandera. Así acabó Metternich. En Bohemia y Hungría, que eran integrantes del Imperio Austriaco, se desarrolló un sentimiento nacionalista. Sin embargo, los austriacos fueron apoyados por los rusos y derrotaron a los revolucionarios. Bien, espero pues que esta revolución de 1848, que desde mi humilde punto de vista es la más importante de todas, haya sido comprendida. Nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias.